Vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Cuando lo tengan, me dan un amén. Hebreos, capítulo 13, versículos del 5 al 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. ¿A usted no le parece tremendamente poderosa esta palabra? ¿A ti no te parece poderosamente que esta palabra que el Señor ha lanzado a la iglesia es para nosotros llenarnos de fe, de llenarnos de esperanza, de llenarnos de esa valentía de enfrentar y afrontar lo que el sistema hoy en día está haciendo con nosotros? Hoy en día, te voy a decir lo siguiente: hoy en día, como bien lo mencionó la pastora, en muchos de los pasajes que hemos leído de los sermones, es que este mundo está en un caos. Este mundo está en crisis. Este mundo está enfermo. Pero ¿sabe por qué? Por la ausencia de Dios. Porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios por ir detrás del Dios con D minúscula, el Dios dinero. Lamentablemente, la sociedad consumista, la sociedad capitalista, la sociedad enferma por acaparar y por codiciar y por ser avarientos, ha tomado la decisión de darle la espalda a Dios y concentrar toda su vida, toda su mente, todo su corazón, toda su fuerza en una improductividad de la cual no genera ganancia en nosotros. Y te lo voy a decir por qué. No genera ganancia. Por todo lo contrario, genera cansancio, genera agotamiento, genera estrés, genera pánico, genera zozobra. Iglesia, ¿sabes qué? Que nosotros como pueblo de Dios tenemos que despertar a aquellos que están dormidos y a aquellos que viven en esa situación. Pero si tú vives la misma situación de la que vive el mundo, ¿cómo vas a despertar a alguien que tú no tienes fe? Que tú no le puedes transmitir fe por lo que haces. No lo puedes hacer. Porque sencillamente el afán, la ansiedad, la falta de tiempo a todos nos está agobiando y nosotros estamos cayendo bajo ese sistema. Pero el Señor en esta mañana nos va a dar unos consejos y nos va a enseñar en su palabra de que no podemos caer en esa trampa. Iglesia, la iglesia de Dios no puede caer bajo ese mismo sistema de la cual hoy en día Satanás quiere oprimir a todo mundo a costa de que no adoren a Dios. Y eso la iglesia debe levantarse y ponerse erguida y ponerse de pie y decir: con nosotros no va a poder. ¿Cuántos dicen amén? Me hago 3 preguntas. La primera: ¿en qué está depositada mi confianza? Esa es la primera pregunta que yo debo hacerme. Número 2, ¿en quién está depositada mi confianza? Y la tercera, ¿a quién debo depositar toda mi confianza? Suena muy parecido las preguntas, ¿cierto? Pero son 3 cosas muy diferentes. Y te lo digo por lo siguiente: hoy en día, ¿en qué está depositada mi confianza? Sencillamente está depositada en mis talentos, en mis dones, en mi intelecto, en mis habilidades, en mis destrezas y todo lo que yo hago. ¿En qué? Pero mi pregunta es: todo lo que te he mencionado, ¿cuál es el propósito de la cual se quiere glorificar Dios en todo lo que hago a través de en qué está depositada mi confianza? Quiere decir de que estoy dándola toda
por un trabajo, estoy poniendo mi vida, los talentos que Dios me dio, la profesión que Dios me dio, las habilidades que Dios me dio, el intelecto que Dios me dio. Pero a causa de eso, ¿qué estamos produciendo nosotros, iglesia? Entonces, aquí es donde yo voy, en quién está depositada mi confianza. Entonces, todo ese factor externo, todo ese factor interno del ser lleva a algo, y es que yo quiero tener casa, carro, beca, quiero tener yate, quiero tener todas las comodidades, quiero tener a mis mejores hijos en la universidad, en mis colegios, me puedo matar, me puedo sacrificar, ¿cierto? Por vivir bien, pero lo que estoy alimentando ahí es la avaricia, acaparar, la avaricia. Mira lo que dice el Señor, sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia. Entonces, aquí vemos algo muy importante. El mismo Señor Jesucristo, quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y nos vamos al versículo 24. 6:24. Mateo capítulo 6, versículo. No, ese no es. Es 4:26. Oh, no, perdón, iglesia. No, perdón. Es que estaba en Juan, perdón, sí. 6:24. Mira lo que dice el Señor acerca de Dios y acerca de las riquezas. Dice la Escritura: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Por las razones de las cuales te estoy exponiendo, de la cual el Señor lo que hace con nosotros es que sencillamente la avaricia lleva a idolatrar al dinero. Por eso el Señor es tan enfático de decirnos, nosotros vivimos esclavizados del trabajo, nos pagan un salario, ¿sí? Y si queremos trabajar más, entonces le estamos restando más tiempo a la intimidad. ¿Sí ves? Ahí es donde está claramente diciendo el Señor: terminarás amando a uno y menospreciando al otro. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que cuando tú le inviertes más tiempo a tu trabajo, estás siendo más improductivo para Dios en lo secular. ¿Sí la ves? Se empieza a denotar en nosotros un agotamiento físico, mental, que afecta orar, que afecta hacer lo que mandó a hacer Dios, que es que lo adoremos, que es que podamos estar en la palabra de Dios. Lo decía la pastora hace un momentico. Si nosotros nos propusiéramos leer la Biblia una vez al año como meta, estuviéramos leyendo 5 capítulos. ¿Será que nosotros sí lo leemos? Es la pregunta. Pues la respuesta de muchos será que no. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en otras actividades y estamos despreciando al que deberíamos de decirle: Señor, tú eres el rey de mi vida y tú eres el rey de mi tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Como primer punto, no debemos tener avaricia en nuestros corazones, porque se va a terminar en convertirse en un ídolo. El Señor dice en su palabra: solo me adorarás ¿a quién? A Dios, ¿cierto? No adorarás a ningún Dios y no lo pondrás delante de mí. Y te hago esa pregunta con el texto que acabamos de leer en Mateo. El Señor Jesucristo, cuando pone al dinero como un Dios, ¿será que Él estará diciendo que muchos estarán adorando a ese Dios? Claro que sí. ¿Qué es lo que hace el Señor con nuestras vidas, iglesia? A no depender de lo terrenal, sino que nuestras conciencias tienen que tomar
tienen que ser conscientes, valga la redundancia, de que nosotros estamos dependiendo ¿desde quién? De Dios. Ahora bien, ¿qué dice Primera de Timoteo capítulo 7? Perdón, Primera Timoteo capítulo 1, versículo del 7 al 10. Dice la escritura: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Primera de Timoteo, ¿cierto? ¿Estamos todos en Primera de Timoteo? Entonces, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que practican, los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas y para los secuestradores y para los mentirosos y perjuriosos, para cuando se pone la sana doctrina. ¿Cuál es esa sana doctrina? Mejor dicho, en pocas palabras, aquí hay una advertencia. Aquí hay la advertencia de que hay personas que están interponiendo a Dios por encima de todas estas cosas que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que en su palabra, porque aquí se dice, se oponen a la sana doctrina. ¿Quién se está oponiendo a la sana doctrina hoy en día? Satanás. ¿Qué hace Satanás? Entretenernos. Lo acabamos de ver, aquí está. Si tú miras el texto desde el 7 hasta el 10, lo que está mencionando la palabra de Dios es que ahí hay unas personas que quieren estorbar el evangelio, que quieren estorbar la sana doctrina, que quieren impedir a toda costa de que la palabra de Dios corra de tal manera que mantenga a todo el mundo entretenido y adormecido. Entonces, iglesia, lo que tenemos que pedirle al Señor todos los días de nuestras vidas es hacer que nosotros estemos siempre enfocados en un objetivo. Yo hablaba con un hermano esta semana y él se me acercaba diciendo: te he visto más en las reuniones. Anteriormente te estaba viendo que no estabas viniendo. Y la respuesta que yo le doy al hermano es lo siguiente: hermano, es que yo le pedí a Dios en oración que me ayudara, escúchame bien, a no idolatrar tanto mi trabajo y sí ponerle punto final a la hora laboral y venir a la casa de Dios, a alabar a Dios, a interceder a Dios, a orar con mis hermanos los miércoles y los jueves venir a estudiar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué entendí yo? Que el Señor me estaba diciendo: Jefferson, estás en un grave peligro. Estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo a costa de adquirir más dinero, pero vas a terminar despreciándome. Y cuando el Señor me toca mi corazón y me hace esa advertencia, obviamente caigo postrado delante de Él, pidiéndole perdón. Postrado diciendo: Señor, es que tú no eres, o sea, el dinero no es más importante que tú, Dios. El dinero no lo suple todo, Señor, pero tú sí lo suples todo, Padre. Y rogándole le decía: Señor, permíteme no perderme un miércoles el tiempo de oración. Así sea que tenga mucho trabajo, Señor, permíteme poder estar aquí intercediendo con mis hermanos. Señor, permíteme poder estar los jueves estudiando tu palabra, Señor, porque tu palabra es el alimento que necesito para fortalecer mi fe en el Hijo de Dios. Iglesia, ahí es donde nosotros tenemos que decir en quién está depositada nuestra confianza. La pastora también en uno de los sermones decía: había un hermano que le iba a restar el tiempo a Dios y le decía: pastora, mi sueldo no me alcanza, estoy desesperado, en este momento tengo que empezar a hacer otras actividades económicas en la noche porque sencillamente la plata no me alcanza. Y la respuesta sabia de la pastora le decía: le estás restando tiempo a la oración, estás restándole tiempo a la adoración.
esas 2 horas que tú vas a invertir en esa otra actividad te está restando poder estar con el Señor. ¿Por qué más bien esas 2 horas no te las inviertes doblando rodilla para que el Señor supla tus necesidades? Y mira la respuesta tan sabia que el Señor le da. Cuando yo veo eso, porque yo fui muy ministrado en ese momento de esa prédica también, porque yo me sentía muy identificado con el hermano. No solamente era el hermano, yo pienso que todos los que estamos aquí estamos en un momento de la cual la plata no alcanza, todo está caro, la inflación cada día sube más. Pero ¿en quién está depositada nuestra confianza, iglesia? Por eso el peor error, te lo voy a decir así de sencillo, el peor error que nosotros podemos hacer es restarle a Dios el tiempo que Él se merece. El peor error, porque cuando tú le restas tiempo a Dios por dedicarte a hacer otra actividad como el dinero, ¿sabes qué está haciendo el Señor? Está diciendo, bueno, Él está actuando en su fuerza, lo voy a dejar hasta donde Él llega. Y como Él está actuando en su fuerza, ¿qué va a pasar en nosotros? Nos vamos a cansar más, nos vamos a agotar más. Empieza el adormecimiento espiritual. Aquel hermano que yo veía encendido en oración, ya no lo estoy viendo, porque sencillamente se fue detrás de ese Dios llamado avaricia, dinero, porque el tiempo no me alcanza y tengo que sostener a mi familia. ¿O acaso, yo te voy a decir algo, o acaso Dios en su palabra no nos enseña de que Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo? Entonces, ¿por qué somos tan incrédulos? ¿Por qué cometemos esas locuras de poder ir detrás de ese Dios dinero? Porque lamentablemente parece que Satanás está tratando como de oprimir no el mundo, está oprimiendo a la iglesia, la está adormeciendo más, está como el faraón con Israel. Vamos a ponerle más trabajo, vamos a ponerle más carga, vamos a ponerle más cosas para que no busquen al Dios de Israel. Hoy en día pasa lo mismo que estaba pasando hace miles de años con Israel. Solo que Israel estaba más esclavo que nosotros. Mentira, nosotros también estamos como que en las mismas, porque no nos alcanza el tiempo para nada. Entonces, ¿qué pasa? Estamos restándole el tiempo a Dios. Y como lo mencionaba Timoteo, hay muchos factores que te mencioné que están estorbando, se están oponiendo a la sana doctrina. Y se están oponiendo con el fin de traer adormecimiento al pueblo de Dios. Hay algo que yo quiero decirles, que estamos en un momento donde no es bueno prestar. Yo no sé si aquí hay alguien que es banquero, de pronto me va a decir, uy, ese pastor no me está haciendo propaganda a mi negocio. Pero le tengo que decir así. Porque el que usa una tarjeta de crédito le está diciendo a Dios, yo no te creo. Y me incluyo yo no te creo. Porque me voy a hacer siervo del que me está prestando. Me voy a hacer esclavo del sistema bancario. Me voy a hacer esclavo de esa persona que en este momento la tasa de interés está tan inflada que muchas veces las personas van a vivir siempre alcanzadas. ¿Qué me enseña a mí Dios en Proverbios? Capítulo 22, versículo 7. Aquí lo dice la palabra de Dios claramente, aquí lo dice, y tú lo puedes ver con tus propios ojos lo que el Señor piensa acerca de los préstamos. 22, 7. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 7. Mira lo que dice el Señor en su palabra, y quiero que todos tengan los ojos puestos en el versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres. ¿Pero por qué? El que toma prestado es siervo del que le presta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el tema que quiero tratar en esta mañana. Y es a quién estamos depositando nuestra confianza. Las deudas no es del Señor. Las deudas lo único que generan es que las personas estén matándose completamente con el fin de no crecer en esa área llamada la área financiera.
y quieren vivir prestando y prestando y endeudándose y endeudándose. Y el rico, dice la palabra, el feliz porque se está enseñoreando sobre aquellos que están prestando. Pero ¿por qué? ¿Por qué tomamos esa actitud, y me incluyo, de adoptar el sistema de la tarjeta de crédito en este momento? Yo les digo una cosa, la tarjeta de crédito es buena para un desvare. Amén. Amén. ¿Cuándo no es bueno la tarjeta de crédito? Bueno, no tengo plata, voy a ir con mi familia a un centro comercial, mi hija, coma lo que quiera. Sara, móntate en el columpio, allá en los centros de atracciones y pase la tarjeta de crédito. Me quiero comer una comida sabrosa, pase la tarjeta de crédito. Lo pongo a 2, a 3, a 4 cuotas, deleitando mi apetito carnal, mi deseo carnal, mis satisfacciones. Que quiero comprarme una ropa, bueno, no tengo el contado, bueno, la tarjeta, y la pasas y feliz y contento. Cuando ves el extracto al mes siguiente, wow, no tengo cómo pagarlo. Mi pregunta es, ¿será que a Dios le agrada que su pueblo esté endeudado? ¿Sabes por qué no le agrada? Porque no le están creyendo al Dios que sí provee. Eso es simplemente un síntoma de que no estamos creyendo en las promesas del Señor, que no estamos actuando sin la dirección de nuestro Dios. Ahora bien, dice vivir contentos, y esto sí está la parte que más me gusta de este sermón. Vivir contentos. Hebreos, ¿qué dice? Vivir contentos con lo que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces, esta palabra, vivir contentos con lo que tenemos ahora, implica de que Jesucristo vino a desligarnos de ese sistema que te estoy hablando, de la avaricia. Amén. Los cristianos, una de las cosas que más Dios trató conmigo en mi carácter fue precisamente esa área. No sé tu área, pero en particular el que te está hablando, una persona muy ambiciosa, sin Cristo, que quería muchas cosas, pero a toda costa. Y eso lo piensan muchas personas que están sin Cristo. La famosa superación personal. ¿Han escuchado esa frase? Mi superación personal, ¿cierto? Que es solo un disfrazado de un ego y un orgullo y un egocentrismo que quiere que él se sienta bien sin depender de Dios. Qué triste, ¿cierto? Pero ese es un pensamiento sin Cristo, ¿cierto? Pero un pensamiento con Cristo es todo lo contrario a lo que yo te he mencionado en esta mañana. Y es que el cristiano sabe depender de Dios en todo momento. El cristiano sabe que su socorro no viene de su trabajo, que no viene de los ingresos extras, que su socorro proviene de Dios, que mueve la gracia y el favor para ponernos al servicio de Él y que todo lo que hagamos nos salga bien. ¿Por qué quiere el Señor hacer esto? Porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas para que otras personas que están viviendo en un momento tan crítico y tan tormentoso y tan atribulado, esa persona diga, quiero seguir a ese Dios que tú estás siguiendo. Pero ojo, no con el fin de que Él va a prosperar en victoria, no, para que esa alma sea restaurada y sea salva a través de Cristo, porque ese es un puente, pero no es el fin. Amén. Entonces, vivir contentos con lo que tenemos ahora es la certeza de que Jesucristo es mi proveedor. Amén. Y quiero que me acompañen en unos textos de las cuales me he apoyado para este punto. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6,
versículos 33. Dice la escritura, ya todos se lo saben, pero yo quiero que pongan sus ojos de nuevo en esta palabra y lo podamos leer todos con la misma fe que el Señor ha depositado en nosotros, y que usted lo pueda declarar con fe, no confundamos con confesión positiva, no. Esto no es confesión positiva, esto lo dice el Señor Jesucristo en su palabra, yo lo estoy creyendo, que es muy diferente. Y dice la escritura, más, iglesia, buscad primeramente el reino de Dios y de su justicia, y todas las cosas, ¿qué va a hacer el Señor? Serán añadidas. Usted no cree a esa palabra que acabamos de leer. Usted no cree que nosotros podemos vivir contentos con esta palabra que el Señor nos está regalando, y es una promesa fiel y verdadera. El que me diga a mí y me alce la mano, no, eso no es verdad, yo le digo, hermano, usted no cree en el Señor. Pero todos los que creemos en el Señor hemos visto su poder, hemos visto su misericordia, y la seguiremos viendo, porque nuestra confianza está depositada en Jesús y no en las cosas de este mundo. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere tratar con nosotros en esta mañana. Principalmente cuando el Señor me daba esta palabra, me estaba tratando mucho a mí, porque yo decía, Señor, de verdad que yo no quiero caer en la vanagloria de esta vida. No quiero vivir esclavizado por este sistema. Señor, yo lo único que quiero es poder darte gracias en todo y poder estar en todas las cosas del Señor, y no menospreciar nunca la salvación tan grande que tú me diste a causa de irme a otros dioses. Jamás, Señor. Por eso los cristianos debemos tener un regocijo todo el tiempo por el solo hecho de estar salvos por el Señor. Amén. Entonces, iglesia, vivir contentos con lo que tenemos ahora implica que el alimento nos proporciona el Señor a nosotros. Yo les digo algo, iglesia, en mi casa, como proveedor de la casa, junto con mi esposa, sabemos quién es el que provee mi casa, ¿cierto? Dios. Amén. Es nuestro sustento diario. Amén. Sara y Pablo saben que su papá y su mamá les va a proveer de lo que ellos necesitan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros, como adultos que trabajamos, por qué no podemos tener la misma actitud de estos chiquillos y decir, mi Señor es el que provee en todo lo que yo haga? Y el Señor sabe que nunca va a faltar nada. Entonces, Mateo 6:26, ahí vamos atrás, 6:26, dice la escritura, mirad, ¿todos la tienen? Dice la palabra del Señor, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, las que hace con Dios con los animales, los alimenta. Entonces el signo de pregunta es, ¿no valéis vosotros más que ellas? Amén. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros no podemos poner en duda jamás de todas estas promesas que Jesucristo nos dice. Estas palabras son del Señor Jesucristo. Estas palabras no son mías. Estas palabras las afirmó, y el Señor cuando la lanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creerla. Amén. ¿Y qué? Y accionar en fe. Es importante. La acción que conlleva la fe hace que los resultados se puedan dar. Esto suena muy bonito, pero es una realidad. Dice, nunca tendremos hambre ni sed. ¿El Señor dónde lo dice? ¿Dónde dice el Señor esta hermosa promesa? Vámonos a Juan capítulo 6, versículo 35.
Amén, ¿todos lo tienen? Jesús nos dice, porque Él lo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Y el que a mí viene, mira lo importante de esta acción. Esta acción conlleva a que nosotros tenemos ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque dice, porque el que a mí viene, es decir, que nosotros tenemos que buscarlo a Él y depositar toda nuestra confianza es en Él y no en las riquezas. Porque dice, nunca tendrás hambre. Y el que cree en mí, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El Señor Jesucristo, por eso la palabra de Hebreos es tan categórica y es tan contundente, porque afirma lo que el Señor Jesucristo, cuando estuvo durante sus 3 años en la tierra, estaba diciéndole a los cristianos, a los que hemos depositado toda nuestra confianza en Él, que los cristianos deben vivir contentos con lo que nos da el Señor. ¿A ti no te parece estar contento decir que nosotros buscamos primeramente al Señor y no a las cosas de la tierra? ¿A ti no te produce eso una alegría? ¿A ti no te produce una alegría, un gozo de decir de que Él es el que nos sostiene, es el que nos alimenta? ¿Cierto? Es el que nunca va a permitir que tengamos sed ni hambre, pero eso implica de esa hambre y esa sed de tu palabra. Aquí se está refiriendo el Señor a su palabra, que es la que nos sostiene realmente. Por eso nunca tendremos ¿qué? Sed ni hambre, porque nosotros cuando comemos y bebemos de su palabra, esa es la que nos da la fuerza y esa es la que nos da la convicción de que no estamos solos, que nosotros Dios habita en nosotros y que podemos hacer las cosas para glorificar el nombre del Señor. Amén. En Cristo tenemos paz. La paz, como bien lo ha mencionado muchas ocasiones la pastora, la paz no proviene del hombre, jamás. La paz nunca te la va a proporcionar el hombre. La paz siempre la vas a recibir cuando tú estás a paz con Dios, cuando tú llegas delante del Señor a pedirle perdón por los pecados y cuando tú estás en paz con los hombres. Amén. Eso cuando sucede en nosotros es que nosotros en ese momento experimentamos una verdadera paz, de la cual no hay nadie quien nos señale, ni quien nos juzgue, ni quien nos critique, porque nosotros sabemos de que cuando pedimos perdón al Señor, el Señor inmediatamente nos perdona. ¿Gracias a qué? A que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos justificó delante de ¿quién? De nuestro Dios. ¿A ti no te parece que esa es la verdadera paz? ¿Aló? Para mí esa es la verdadera paz, porque una vez estaba destituido de la gloria de Dios, una vez estaba lejos, perdido sin el Señor. Entonces, ¿cómo no vivir contento con la salvación que el Señor nos da todos los días? ¿Ah? ¿Cierto? Amén. Entonces esa paz que el mundo no me la puede robar. Entonces, ¿por qué vivimos tan intranquilos? El que te habla tiene una cota, y ahí está de testigo mi esposa, la cota más alta de la empresa, porque así es como quieren los jefes. Entre mejor seas en tu profesión, más te pongo trabajo y más te quiero esclavizar. ¿Cierto? Pero ¿qué está viendo los resultados mi señora esposa? Que yo le dije al Señor, y ella es testigo, durante este año, porque los años anteriores, te lo digo, estaba pasando por una situación muy difícil laboralmente, porque precisamente trabajaba de 7 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Y era todos los días. Ahí está de testigo mi esposa.
¿Usted cree que yo como siervo del Señor le voy a servir al Señor sabiendo que todo mi tiempo se lo estoy invirtiendo a la avaricia del empleo por ganar más plata? De cosas Dios tuvo misericordia de mí y no me reventó. Pero el Señor, como siempre ha tenido misericordia, el Señor endereza nuestros caminos. Amén. ¿Y sabe qué es lo más lindo? ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que uno le dice: Señor, yo acepto tu reprensión. No me puse a decirle: Señor, no me quites más plata, Señor, no. Por el contrario, Señor, gracias, porque pude entender que en medio de este desierto pude ver que yo estaba yendo detrás de esa avaricia y estaba siendo un hombre avariento. Y para la gloria de Dios, como testimonio de vida, lo que yo hacía el año pasado en ventas, lo estoy haciendo mejor este año. ¿Y sabes qué es la bendición más grande? En menos tiempo. Entonces, iglesia, les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que rendirle mucho más tiempo a Dios en oración. No más nada. No más nada. Él se encarga del resto, iglesia. Te lo estoy diciendo para no glorificarme yo, sino para glorificar a Cristo de lo que Él hizo en mi vida. Y lo puede hacer contigo también. Así que no menosprecies. No te vayas detrás de ese Dios llamado dinero, plata. Porque ese Dios terminarás aborreciendo al Dios que te dio la vida, que te dio la salvación. Terminarás reventado espiritualmente. Ya no vas a venir a congregarte más. Y terminarás enfermo y sin Dios. Uy, qué terrible es eso, iglesia. Entonces, pilas con eso. Esa es una seria advertencia que el Señor me hizo a mí. Yo no sé contigo si va a pasar lo mismo, pero esa advertencia lo hizo el Señor. Y gracias a la misericordia de Él, pude aceptar su voluntad. Y le doy las gracias a Dios porque puedo compartir más tiempo con mi familia. Puedo compartir más tiempo con mis hijos. Puedo compartir más tiempo con mi esposa. Puedo estar en la iglesia alabando, adorando a Dios. Puedo estar en el tiempo de la intercesión. Puedo estar en las escuelas de formación bíblica. Puedo estar los domingos. Pero ¿sabes por qué? Porque yo le pedí al Señor, postrado ante sus pies, diciendo: Señor, yo no quiero desgastar mi vida en lo banal. No quiero desgastar mi vida en las cosas vanas, porque estas cosas son pasajeras. Yo quiero desgastarme para mi familia, quiero desgastarme para ti, Dios, quiero desgastarme para la comunidad en la cual estoy. Señor, gracias, porque estoy viendo tu gloria. Dios quiere manifestarse sobre nosotros para que nosotros podamos hacer que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en medio de Barranquilla. ¿A través de qué? De tu estilo de vida. De tu estilo de vida, de tu testimonio. Realmente, si nosotros estamos andando en fe, en pos de la salvación de Jesucristo nuestro Señor, o estamos andando en pos del Dios dinero, de la avaricia y de la idolatría que produce eso en nosotros. Entonces, en Cristo tenemos paz. Cristo nos guarda del mal. Amén. Amén. Usted sale a la esquina y ahí sobra que te atraquen. ¿A usted no le ha pasado eso? Uy, qué inseguridad, no puedo tener los vidrios abajo de mi carro porque enseguida puede venir un sicario, un revólver y me quita las cosas. Oiga, ¿usted cree que los hijos de Dios tenemos que vivir así? Sabiendo que el Señor nos está diciendo en su palabra, obviamente, nosotros tenemos que ser precavidos, ¿no? No con esto quiere decir de que no, vamos a ser frescos. Y el Señor sí nos guarda, nos protege, pero no. El Señor también nos da a nosotros la sabiduría para poder decir en qué momento tenemos que ser precavidos, pero no poder vivir en el miedo de todo el tiempo de vivir, que es que esto está inseguro y cualquier momento me pueden atracar, me pueden robar y no. El Señor ha prometido en su palabra
de que nos libra del mal. Y vamos a la palabra del Señor en Juan 17:15. El Señor hace esta oración diciéndole al Padre, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, si Jesucristo lo ha dicho, nosotros ¿por qué tenemos que vivir bajo esa zozobra de que nos van a hacer algo? Sabiendo que Él nos prometió en su palabra que Él nos guardaría del mal. Amén. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Todos estos textos de los cuales estamos leyendo es para que usted, iglesia, y yo comprobemos de que nosotros nos debemos alimentar de la palabra de Dios para que nuestra confianza sea más fuerte en Jesús. Mateo capítulo 11, versículos 28. Da un momento. Mateo 11. Mateo 11. Ok. Hay algo muy importante en este texto, Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mira lo que dice el Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el Señor renueva nuestras fuerzas. Amén. No la cama. La cama no renueva fuerzas. Por el contrario, más te las quita. Yo no sé tú, pero cuando me levanto en las madrugadas con sueño, porque me levanto con sueño, yo no sé si ustedes se levantan lúcidos, o a veces se levantan lúcidos, se los confieso, como el consejo que nos recomienda la pastora: deje de comer y coma hasta las 5 de la tarde y verás que a las 3 de la mañana estás despierto. Y he sido testigo de eso. Cuando yo lo hago, amanezco lúcido a esa hora y puedo orar, ¿cierto? Estos días mi esposa me levanté a las 3 de la mañana a orar, ni se dio cuenta, eran las 4:30 y otra vez me volví a dormir. A las 4:30 hasta las 5:30. Pero yo hubiese querido más orar desde las 3 de la mañana hasta las 6, ¿cierto? Sería que lo ideal, amén. Pero ¿a qué te quiero llevar con esto, iglesia? Que la cama es el peor enemigo de la oración, ¿o no? Padre que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Listo, hasta ahí llegó tu oración, ¿o no les ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. Ok, gracias. Haz de cuenta lo siguiente, te voy a poner un ejemplo, porque Jesucristo se apoyó mucho en parábolas y uno también se puede apoyar en ejemplos. El celular, dele uso todo el día, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando le damos uso todo el día y no lo conectamos al cargador? ¿Usted cree que ese mismo sistema no pasa con nosotros los creyentes? ¿Ah? ¿O no? Entonces, si tú no vas a la fuente de vida, si tú no vas a la fuente de poder, ¿cómo pretendes tú ejercitar y estar de pie, erguido, esperando que venga la salvación si nos encuentran dormidos? ¿Ah? No. ¿Qué va a pasar ahí? Como las vírgenes insensatas se durmieron, y las que estuvieron firmes, erguidas, orando, vigilando, se fueron con el Señor. Y a los dormidos los dejaron. Y que eso no pase con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que pedirle al Señor que nos renueva de sus fuerzas. Amén. El siguiente punto: no te desampararé ni te dejaré.
Estamos hablando del texto de Hebreos capítulo 13, versículo del 5 y 6. Nos estamos amparando bajo este texto del sermón en esta mañana. No te dejaré no te desampararé ni te dejaré. Mateo 28, 20. Nada más usted se lee ese texto de Mateo 28, 20. Y el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Oiga, ¿a usted no le parece precioso que el Señor habite en nosotros? Amén. ¿O usted todavía no se ha creído que el Señor habita en nosotros? Porque si usted no se ha creído que Jesucristo envió al Espíritu Santo y está morando en nosotros, estamos fritos. ¿Por qué? Porque no hay reverencia al Dios al quien adoramos. Sencillamente no ha muerto el yo para que reine Jesús. Y por eso es que no creemos de que el Señor está reinando en nuestras vidas todos los días. ¿O usted no lo cree? ¿Usted no lo cree? ¿Jesús no está reinando en ustedes? En mí sí. Amén. ¿Qué dice Mateo 28, 20? Léanlo, por favor. Dice que el Señor en la parte B dice, no en la parte A porque es acerca de enseñándolos ¿qué? Las escrituras, ¿cierto? Pero abajo dice en el texto B, dice, no los dejaré, ¿cierto? Estaré con ustedes, ¿qué? Todos los días de nuestras vidas. ¿Qué dice Juan? Ese es Mateo 28, 20. ¿Hasta qué? Imagínense ustedes, se puede caer la tierra, pero si el Señor prometió estar con nosotros, no nos va a pasar nada. Amén. Amén, ¿cierto? Juan 14, 18, 19, no lo lean, perdón, no lo busquen porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, no los dejaré huérfanos. Ese es el texto que dice Juan 14, 18, 19. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, yo me tendré que ir al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días de sus vidas. Amén. Entonces, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué está diciendo qué nos está diciendo a nosotros? De que cuando está Cristo con nosotros, no nos va a faltar absolutamente nada. Porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Dice Salmo 27 del 10 al 11. Yo en ese texto tan precioso resalto que Él es el que nos recoge cuando vivimos en momentos de angustia. Salmo 27 del 10 al 11. No lo vamos a leer, sino que quiero decirles en este salmo, que muchos se lo saben, Salmo 27 del 10 al 11, de que el Señor es el que nos recoge en medio de la angustia. Amén. Y Salmos 68 del 5 al 6 dice su palabra que el Padre es el Padre de los huérfanos y de las viudas. Y es defensor de los huérfanos y de las viudas. Es decir, que Él lo llena en todo. Dios es el que lo llena en todo. Por eso es importante, iglesia, que nosotros tengamos la convicción, la fe, la seguridad, la certeza, la confianza de que el Señor Jesucristo no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque envió al Espíritu Santo que habita en nosotros para que nosotros ¿qué? Podamos testificar que Cristo es el Rey de mi vida y de tu vida. Amén. ¿Cuál es el fin? Ahora sí terminamos, porque aquí dice en quién está depositada nuestra confianza. Claro que tenemos que tener nuestra confianza porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro noble sostén, Él es el que quita de nosotros la incertidumbre, Él es el que quita de nosotros los miedos, Él es el que quita de nosotros la inseguridad, la incertidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Juan 11:40 dice la escritura, la resurrección de Lázaro. Esta frase se la dice el Señor a Marta, diciéndole lo siguiente, versículo 40.
Jesús le dijo, Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa es la respuesta a las preguntas que nos hicimos al comienzo del sermón. Iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestras vidas? Por el fin, iglesia, de nosotros testificar a un Cristo que ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido la enfermedad, ha vencido la escasez, ha vencido todos los problemas psiquiátricos que hoy en día el mundo está sumergido porque no tienen a Cristo. La buena noticia es que nosotros sí lo tenemos.